Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Hoy vamos a hablar de Zacatecas, uno de los estados mexicanos más importantes por su producción minera, por la generación incluso de alimentos. Esta entidad ha visto cómo ha crecido de manera exponencial la violencia, al nivel de que la semana pasada fueron asesinados en hechos distintos un cuñado y un sobrino de la familia Monreal, de donde proviene el gobernador del estado y cuyo hermano fue uno de los aspirantes presidenciales del partido Morena, es decir, del partido del presidente, y que incluso coordinó el Senado mexicano. Le doy la bienvenida, como siempre, a la mesa a Julián Andrade, escritor y periodista, Irma Mejía, periodista especializada en seguridad ciudadana y delincuencia organizada, Martín Catalán Lerma, periodista de La Jornada Zacatecas. Bienvenidos a los tres. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo hacer una evaluación de cuál es la situación que se vive hoy en Zacatecas en términos de inseguridad, gobernabilidad, poniéndolo en contexto regional, por supuesto? Julián, para comenzar esta mesa, adelante. Bueno, yo creo que hay que verlo efectivamente en el contexto regional. Zacatecas es por su posición geográfica una posición estratégica para el comercio, para los transportes que van al norte del país, y eso la hace una zona apetecible para el crimen organizado desde hace muchos años. A ello hay que sumar las distintas disputas de grupos del crimen por control territorial, y como sabemos, estos grupos actúan con violencia, y a veces hay picos de eventos que nos hacen poner la lupa, pero es una situación que viene de muchos años y que ha sido difícil de controlar y enfrentar, precisamente por toda la complejidad que implica. Es interesante esta evaluación, Irma, como bien comenta Julián, ¿no? No es una situación que se haya desatado en este gobierno, sin embargo, hay familias que han marcado la vida política de Zacatecas. ¿Cuál es tu primera evaluación de la situación en el estado? Bueno, sí, sin duda, yo creo que algo que debemos de no perder de vista, en efecto, Zacatecas tiene desde 2006, 2007 que se asentó la presencia de un primer cártel. Yo lo divido en 3 etapas, desde su llegada, que fue un cártel, en su momento los Zetas, y de alguna manera llegó con un brazo armado, que no hay que olvidarnos que llegó los Zetas con el brazo armado, que era el cártel del Golfo, pero debido a las pugnas y que se separan, entonces esa es la segunda etapa, donde se separan y se hacen escisiones de alguna otra manera, que quedan desde el 2005 hasta el 2019-20 en una lucha interna en esos grupos. ¿Lo nuevo cuál es? Lo nuevo es que desde 2019 y de 2020, lo que no habíamos tenido en Zacatecas era que entraran los 2 cárteles, que era el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. En todo este tiempo ellos mantenían blindadas las fronteras, y hasta 2019 que empiezan a verse de alguna manera presencia adentrándose por la zona que colinda con Durango y Coahuila, en Zacatecas, del cártel de Sinaloa. Y es ahí cuando yo considero que comienza la avanzada de ambos cárteles, ya con sus poderíos. ¿Por qué? Pues porque buscaban, como bien se mencionaba, la cuestión desapetecible que son las rutas. Zacatecas tiene 2 importantes carreteras federales, que son las rutas que llevan a la 54, que viene desde Colima y que lleva hasta Tamaulipas, y también la 45, que es la Panamericana, que es todo el recorrido del centro del país y lleva hasta zona fronteriza. Entonces, obviamente, esos territorios son muy importantes, y eso es la diferencia, que anteriormente no habíamos tenido la incursión de los 2 grandes cárteles que buscaban esta plaza para el control territorial. Esa es la diferencia que estamos viendo. Por eso en el 2020 entra ya el cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque el problema es que no entra directamente con ellos, entra con aliados, los cárteles que ya estaban operando en Zacatecas y que tenían pugna. Es por eso que se hizo esa cruenta lucha, y es por eso que estamos viendo ese nuevo panorama, que llegó hasta Fresnillo, por cierto. Es bien interesante el contenido periodístico con periodistas
que conocen, que dominan la zona. Escuchándote, Irma, pues obviamente nos das varias noticias, varios elementos para el análisis antes de entrar a fondo con la disputa de los cárteles. Martín, ¿cuál es la primera evaluación que haces de la situación en Zacatecas por ingobernabilidad, por evidentemente migración, por la disputa de cárteles del narcotráfico, etcétera? Hola, buenas noches. Efectivamente, el tema de la ingobernabilidad es fundamental para explicar el contexto en el que se encuentra el estado de Zacatecas, puesto que, además de que comparto el diagnóstico que hacen el colega y la colega, además de ese contexto, considero que cada gobernador, cada gobernante que ha pasado por este tiempo en Zacatecas desde hace 15, 20 años a la fecha, cada uno ha tenido la manera más o menos de controlar la coyuntura a la que se enfrenta. Y sin embargo, comparto que desde la administración pasada hasta ahora, estos dos últimos gobiernos han perdido el control sobre esta problemática y se han visto rebasados en el sentido de que tienen que recurrir a la militarización, por ejemplo. Me parece que ese es un tema también importante mencionar, que han tenido que militarizar al Estado para tratar de contener los efectos de la violencia provocadas por los grupos de crimen organizado. Y esto también ha implicado pues, otras problemáticas al margen de esta estrategia contra estos grupos, ¿no? En ese sentido, ese tema de la gobernabilidad me parece que se ha mostrado con mayor énfasis en estos últimos años y en especial en este gobierno de David Monreal. Julián, ¿coincides en que las dos últimas administraciones particularmente se ha perdido el control? ¿Hay una reorganización? ¿Hay vinculación? ¿Se han roto acuerdos en lo oscurito? ¿O qué está pasando? ¿Coincides con lo que decía Martín o lo ves de otra manera? No, sin duda coincido con lo que señala Martín. Yo no sé, digo, no podría afirmarlo porque no tengo los elementos y creo que no están todavía del todo claros sobre si es que se rompieron pactos o hay nuevos pactos con grupos criminales o inclusive si los ha habido, lo que sí hay es evidentemente una ofensiva, por llamarlo de alguna forma, de los propios grupos criminales, en como decía mi colega Irma, quedaron atrapadas las autoridades y la población de Zacatecas y sobre todo en algunos puntos muy específicos del estado, como Fresnillo. Es esta guerra que además entre bandas criminales está en otras regiones del país, pero que sí tiene que ver, esto hay que dejarlo muy claro, sí tiene que ver con estrategias fallidas, poco asertivas de combate a la criminalidad. No de ahora, sería injusto decir que la responsabilidad solo es de una administración, no es de un largo periodo de fortalecimiento del crimen organizado, de violencia cada vez más grande. Y una cosa que es muy importante para quienes nos escuchan, los grupos criminales ya han ido mutando, es decir, ya no se dedican solo al trasiego, tráfico y contrabando de drogas, no. Su principal negocio es la extorsión, es decir, por eso están ahí en las calles, en los poblados, extrayendo la riqueza de los ciudadanos. Esto es lo más grave, y si bien hay una presencia militar muy grande y necesaria, esto no ha significado todavía, y quién sabe si lo hará, una mejoría, porque lo que se requiere en efecto es de una política pública que vaya al fondo de lo que está ocurriendo, pero también que se ocupe de combatir a estos grupos que además, mis colegas lo saben más que yo, son sumamente peligrosos. Oye, sumas elementos interesantes. Si ha habido una estrategia fallida de gobierno, de política de seguridad para combatir el avance criminal, o si también han dado un paso atrás y han decidido ser omisos en hacer cumplir la ley y hacer prevalecer el Estado de Derecho, cuando también debe de ser muy complicado gobernar en medio de grupos criminales, porque pues tenemos una ola de violencia que no se puede negar tampoco. ¿Cuál es tu opinión de este punto, Irma? Bueno, yo creo que hay dos puntos que no debemos tampoco perder de vista. Los cárteles finalmente son empresas criminales.
Y las empresas criminales, en efecto, lo primero que tienen que ver es cuidar sus financiamientos o sus productos, aunque sean ilegales. Entonces, Sí. obviamente, yo creo que desde 2018, 2019, que Zacatecas se vio primeramente que había ya cargamentos o tráfico de fentanilo, que es algo muy redituable y que ambos cárteles lo están elaborando. Esa es una de las rutas y por eso ahí Zacatecas se volvió complicado en sus rutas, en sus carreteras. Y la segunda, como bien se menciona, es la diversificación puede ser la extorsión, pero también actualmente los mismos cárteles están peleando porque estamos hablando que ellos controlan la venta no solo de droga, de cigarrillos, de alcohol y de muchas otras cosas que ya lo estamos viendo en las tiendas. ¿Qué estamos viendo con todo esto? Que a lo mejor la política o la estrategia, más que política, porque falta una política criminal enfocado a ello con inteligencia y que abarque cómo combatir toda esta diversificación, aparte del secuestro y todo lo que hacen estos grupos criminales. Yo creo que lo que hace falta es ver cómo están principalmente operando, porque el que se militarice o que se implementen estrategias son más de reacción. Incluso no sé si la contención la han logrado, pero en la prevención y la localización de cómo estar afectando, de cómo estar desarticulando, no sé si verdaderamente lo han logrado, porque el temor y el miedo que han generado entre la población es que nosotros, como población, estamos en medio de una estrategia que no sé si la están inventando conforme van agarrando las cosas o verdaderamente en base a resultados y a inteligencia para verdaderamente tener resultados. Qué duro lo que nos planteas, Irma. Y dejamos este tema que se pone sobre la mesa, si realmente la estrategia de militarizar los servicios de seguridad es el camino correcto, si la política de abrazos no balazos es la política correcta para enfrentar a grupos criminales con un avance desmedido de la violencia en territorio mexicano. Vamos a hacer una pausa en Mesa de Periodistas. Volvemos. Gracias por continuar en la Mesa de Periodistas. Hablaban los colegas acerca de si la política de seguridad a abrazos, no balazos, es la adecuada, si militarizar
la seguridad es la vía, si ha dado resultados en términos de gobernabilidad y control de los grupos territoriales. Irma, ponías un elemento al final que a mí me ha sorprendido. Evidentemente la gente sobrevive con miedo, con un nivel de violencia que es brutal, que exhiben los criminales, que vociferan los criminales, con un nivel de desaparecidos que debería de preocupar a las autoridades, con información de que hay grupos criminales que tienen centros de adiestramiento, que evidentemente pues hacen rehenes a los habitantes del estado porque o cooperan o no la cuentan. ¿Cómo se vive, cómo se sobrevive en estas circunstancias en un estado que pues está marcado por la violencia y que también en muchos casos la gente decide dejar el estado, que se va a otros estados o se va a Estados Unidos precisamente por la violencia, Martín? Sí, definitivamente es un tema también interesante la manera en que la violencia en Zacatecas se ha diversificado en varias formas. En efecto, la violencia es grave en el Estado, pero me llama la atención el discurso narrativo del gobierno del Estado en esta administración de David Monreal, en el sentido de que presumen que los indicadores de homicidios dolosos, por ejemplo, han disminuido en los últimos años, tanto en Fresnillo, que es el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país, como en el resto del estado. Sin embargo, a pesar de que hay indicadores de que pudiera ser real esta disminución en los homicidios dolosos, mencionaste ahorita el tema de las desapariciones. A la par de que pudieran disminuir los homicidios dolosos en los últimos años, yo veo preocupante que también han crecido los indicadores de desapariciones forzadas. Sí. Tan solo en el 2023, Zacatecas fue el estado con mayor tasa de desapariciones por cada 100,000 habitantes, con 68, un indicador muy, muy grave y muy elevado, comparándolo con la Ciudad de México, donde apenas alcanza 19. Entonces, podría haber algunos indicadores que le darían la razón al gobierno del Estado en la disminución de los homicidios dolosos, pero en otros ámbitos el problema crece y se acentúa más, como es este de las desapariciones. Es bien interesante que incluso hay reportes de exmilitares mexicanos y extranjeros que están vinculados con los grupos criminales para, de verdad, hacer vivir una pesadilla a los habitantes. En este caso, yo les pregunto, con miras a las elecciones presidenciales, a las elecciones estatales, donde se ha hablado de la violencia que se vive particularmente en el estado de Guanajuato, de los vínculos que se puede tener evidentemente con Zacatecas, que hay una migración cucaracha tanto del tipo de crímenes como de los criminales que pues están buscando el control del territorio. ¿Cómo va a impactar esta violencia más la violencia electoral en el proceso electoral presidencial, estatal y local? Porque seguramente van a buscar también adueñarse de todos los cargos locales, es decir, en Zacatecas, Julián. Sí, tocas un tema que es central para la democracia mexicana inclusive. De unos años a esta fecha hemos visto cada vez más acciones criminales ligadas a la violencia política, es decir, al homicidio de candidatos, de aspirantes, a las amenazas para que se retiren algunos personajes de las propias contiendas, pero también al control de los municipios, es decir, los grupos criminales, además de que apuestan por un determinado grupo político, controlan después las áreas de obra pública, de desarrollo, de seguridad. Es una situación muy compleja en la que además ya desde el 2021 el Tribunal Electoral emitió una sentencia ordenándole al INE que hiciera un mapa de riesgos de las zonas del país donde hubiera desafíos a la seguridad más elevadas y que además estableciera filtros muy claros para tratar de evitar que gente ligada al crimen organizado llegara por la vía de los votos al poder. Esto no ha prosperado mucho, aunque ahora ya en los últimos días, las últimas semanas, al parecer en el INE ya hay una conciencia más clara de que se tiene que hacer algo, pero aquí hay una cuestión que es que no hay modo, si no hay voluntad política
de Sí. combatir al crimen y de hacerlo de modo coordinado, la sociedad, las autoridades, los partidos, la verdad es que no vamos a avanzar mucho, pero sí estamos en una situación alarmante. Y aquí están mis colegas y lo podrán decirme si exagero. Creo que hay zonas en Zacatecas donde no puede haber una contienda democrática. ¿Por qué? Por la presencia del crimen. Veamos ahora mismo Guerrero. Hay lugares donde evidentemente no va a ir la gente a votar en libertad. Sí es muy grave lo que está ocurriendo. Y en este sentido yo agregaría, ¿no? Porque bien decían hace unos momentos, hay una narrativa donde no pasa nada, todo está bajo control. Otra explicación por parte de las autoridades electorales de hacer un mapa de riesgos, mapear los estados, los municipios, pero también la elección está a la vuelta de la esquina. Y no sé si las autoridades tengan en este momento ya la capacidad, los dientes, incluso la capacidad hasta de personas para detectar, para fiscalizar ese dinero del narco y evitar no solamente que maten a los candidatos, sino que impongan a sus propios gobernantes, Irma. Bueno, de hecho yo creo que ya no es novedad en Zacatecas, ya lo vimos en el 2021, en esa radiografía 2021 electoral, vimos dos cosas, o sea, el primero, la cuestión de los homicidios e incluso de las desapariciones, curiosamente se elevó en un año electoral, 2021. Entonces, es necesario también tener o debería de tenerse una radiografía, una preradiografía de cómo se viene, porque ese es un punto. El otro, hay que recordar que Zacatecas tenemos al menos un municipio que la presidenta municipal no gobierna personalmente en Apulco, debido a que ha sido intimidada por los cárteles. Es decir, ya estamos viendo cómo los cárteles tratan de imponer que quieren, que no quieren, y en las propias elecciones, porque la violencia electoral se ha visto también que en Jerez, por ejemplo, en el proceso, en la mera jornada electoral ese día, no se pudieron instalar casillas por la presencia del crimen organizado. Es decir, Claro. sí afecta, trastoca no solamente a los políticos, ¿no? Incluso aquí mataron en ese proceso, en Fresnillo, por cierto, a un capacitador electoral. Si se fijan, estamos hablando de lo que le impacta a la gente, al político, a todos. Entonces, yo creo que a estas alturas sí deberíamos de tener, es lo que no he visto, esa presencia o esa radiografía que se nos viene encima en este proceso electoral. Qué terrible. Bueno, obviamente, Martín, tu opinión al respecto, y yo sumaría el hecho de que se habla de un operativo para blindar a los candidatos, para acompañarlos dependiendo del nivel de peligrosidad. Sin embargo, ¿de verdad va a haber todo ese personal para acompañar a los candidatos? ¿Y dónde queda la gente? Porque bien señalan, a lo mejor las casillas ni siquiera se pueden instalar, Martín. Sí, a propósito de los comentarios de los compañeros, a lo mejor me adelanto un poquito en la temática de la mesa de análisis, pero los acontecimientos recientes en los que se asesina a un cuñado del senador Ricardo Monreal y a un sobrino de la familia Monreal, hay actores políticos a nivel local aquí en Zacatecas que están manejando una hipótesis de que uno de los grupos del crimen organizado fue responsable de estos atentados para dar un mensaje preelectoral al gobernador del estado. Entonces, desde esta perspectiva, en caso de que esta línea de investigación estuviera vigente en la Fiscalía General de Justicia del Estado, pudiera ser un tema grave que, bueno, dudo mucho que se atienda esa perspectiva, pero sería muy grave que fuera así, ¿no? Que un grupo de crimen organizado haga estos atentados con propósitos preelectorales, vislumbrando un posible escenario en las próximas elecciones en Zacatecas. Y sobre lo siguiente, pues yo veo complicado que a pesar del apoyo del gobierno federal para blindar al Estado, sea posible tener ese control del territorio. Mencionaba Irma que el 2021 fue el año más violento en los últimos años de Zacatecas, y es cierto, coincidió en que fue un año electoral. Entonces me parece que las autoridades deben de focalizarse en ese sentido, en que este año no se repitan esos indicadores que fueron extremadamente altos hace 3 años.
Tienes toda la razón, Martín, cuando dices este señalamiento de la familia Monreal, porque incluso hay algunas publicaciones a nivel nacional y a nivel internacional que decían, bueno, si eso le pasa a la familia Monreal, ¿qué le espera al resto de los ciudadanos, Julián? Sí, sí, por supuesto. Esto que decía Martín es muy importante, de que Sí. una de las líneas de investigación pudiera ser un mensaje de la criminalidad organizada ante la propia elección. ¿Cuáles serían los términos de este mensaje? Bueno, se tendrían que indagar, pero evidentemente tratan de causar o causan zozobra. Y esto me lleva a un asunto que me parece muy importante. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal tiene un programa, una estrategia de seguridad en contexto electoral que está funcionando desde hace algunos meses y que atiende, digamos, las alertas que hay sobre posibles actos de violencia contra candidatos o contra quien tiene que ver con el tema de las elecciones, pero tiene una especie de punto ciego eh, que es que las alertas se despiertan y los protocolos sobre todo inician cuando hay amenazas. Pero aquí hay un problema muy grave. La mayoría de los ataques a políticos, a candidatos, a precandidatos, son por regla general sorpresivos. Esto lo acaba de revelar un estudio del Colegio de México, del Seminario de Seguridad, en el que ellos establecieron que justamente no sabemos a quién van a atacar. Se requiere todavía mayor trabajo de inteligencia, información de inteligencia en el terreno, porque justamente es esta zona de ceguera de los políticos, de la autoridad, de la sociedad, donde los criminales atacan y lo hacen para mandar mensajes, porque muchas veces no matan a quienes van a ganar. No es que, no es que digan voy a quitar del juego al que va a ganar, no lo hacen un poco como siguiendo esta hipótesis que dice Martín que puede estar en el trabajo de las autoridades, lo hacen para mandar el mensaje de que están ahí y de que van a gobernar más allá de lo que los ciudadanos digan o digamos en las urnas. Entonces, sí, como que se nos van juntando problemas, ¿no? Es la situación que se vive en Zacatecas, en territorio mexicano, a más o menos 100 días de la elección más grande de la historia en territorio mexicano. Le aprecio enormemente estos minutos a Julián Andrade, escritor y periodista, Irma Mejía, periodista especializada en seguridad ciudadana y delincuencia organizada, Martín Catalán Lerma, periodista de La Jornada Zacatecas. Se nos acabó el tiempo por hoy. Gracias por estar en Mesa de Periodistas. Gracias. Hasta luego. Saludos. Un gusto, buenas noches.